Aplauso a Dios, por favor. Dios les bendiga, hijos. Toma tu lugar unos momentos más, por favor. Antes de entrar en la palabra, quiero comentarte lo siguiente. Realmente mi corazón se llena de fe, y muchos de los que están cerca de mí han visto una faceta que no toda la iglesia ve en su totalidad. Ese hombre que ven ahí me ha sacado canas, ¿sí? No porque sea una mala persona, sino porque él llegó aquí amando a Dios, pero en una nube. Y el Señor lo ha ido madurando de tal manera en que Él ha entendido, y a gritos y sombrerazos, de verdad. Un día les comparto, para la gloria de Dios, llegó 6:15 a la iglesia. Él es copastor de jóvenes, y en el momento en que se acercó, me saludó, lo regresé a ver y le dije: si tú vuelves a llegar a esta hora, ¿qué te dije, hijo? Te dije que te iba a correr, ¿sí o no? Ahí está ese hombre. Y así me vio fijamente a los ojos y como que nervioso. Está jugando, pastor. Y lo volví a agarrar y lo regresé y le dije: te corro si vuelves a llegar a esta hora. Su mamá alcanzó a escuchar y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Vámonos ahora mismo. Ese hombre fue, se sentó. Hubo un detalle. Me acerqué a él, me senté a platicar con él. Le dije: si tú quieres irte, vete, pero yo aquí te voy a formar como un hombre de fe, un hombre que le crea a Dios y un hombre que sirva a Dios por sobre todas las cosas. Y eso yo te lo digo a ti, iglesia. Tal vez te voy a regresar a ver y te voy a decir: las cosas no son como tú pensaste, las cosas son como el Señor me las ha dado a entender a mí. Y si no te gusta, con permiso. Pero no es porque yo crea o me sienta, es porque el Señor así lo ha hecho. Y yo sé que ese hombre que ven ahí, su fe ha aumentado. Un día llegó a un viernes de adoración, muchos fueron testigos, y yo le pregunté: ¿dónde deberías de estar tú? Y él me contestó: en el hospital. ¿Dónde el mundo cree que tú deberías de estar? Él dijo: en el hospital. Digo: y hoy tú estás aquí, porque él ha aprendido, y yo necesito que toda la iglesia aprenda que tú no estás aquí por mí y para mí. Tú estás aquí para un Dios que todo lo puede, y un Dios que te ama, y por lo tanto tú lo amas a Él también. ¿Estás aquí? Recibe esto de parte de tu pastor en el nombre de Jesús. Te amo, iglesia. Quiero en esta tarde entrar en la palabra. Quiero que tú abras tu corazón, porque Dios tiene algo que hablarte, tiene algo que plasmar en tu corazón, y yo creo que Dios tiene algo especial para ti. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: Dios tiene algo especial para ti hoy. Nada más déjenme encontrar mi sermón, porque ya no está aquí, creo. Reestructurados y formados. Repite conmigo: reestructurados y formados, preparados y equipados. Ahí donde estás, en tu lugar, sé que tienes reverencia a la palabra, sé que la amas, sé que la respetas. Quiero que tú agarres y me acompañes con tu mirada en esta lectura, que dice de la siguiente manera, desde Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, de poder estar en tu casa. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas con tu palabra, Señor, y que tú tomes control de todo pensamiento, todo sentimiento. Señor, cubrimos este lugar con tu sangre preciosa, Señor, y nosotros creemos que eres tú, solamente tú, el que gobierna, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar una palabra? En esta mañana quiero retomar un poco de lo que pudimos ver la semana pasada. Es importante que tú hagas el esfuerzo por estar en cada uno de los servicios, porque cada una de las palabras que nosotros hablamos en la iglesia Monte Ararat es para bendecir tu vida y para bendecir tu día a día. Yo sé que tú estás aquí porque amas a Dios, porque alguien te habló de un Dios todopoderoso, y yo creo que tú puedes conocer a ese mismo Dios, pero sobre todo testificar de ese mismo Dios. Un repaso de lo que vimos es que vimos a un Juan el Bautista que predicó el evangelio de una manera muy directa. Ese hombre proclamó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos ver en Mateo 3:2. A través de eso vemos cómo Él va preparando el camino para el Mesías. Él va preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pudimos ver cómo Él bautiza, dice Mateo capítulo 6, confesando sus pecados. Y Él estaba firme en lo que Él había sido enviado, sin dejar de hacer y cumplir la asignación. Él no había dejado y nunca iba a dejar de hacer y cumplir la asignación que Dios le había dado. Él bautizaba a fariseos y a saduceos. Mateo capítulo 3 versículos 7 y 8 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Recuerda, es un repaso de lo que vimos la semana pasada, y vimos ciertos momentos que nosotros vamos a vivir como cristianos. Nosotros pudimos ver una promesa como la de Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice a través de esa promesa que recibiríamos la promesa del Espíritu Santo y recibiríamos poder. ¿Y para qué nosotros necesitamos poder? Dice la escritura lo siguiente. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repite conmigo: es necesario que entienda que yo voy a recibir poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Él. ¿Estás aquí? Es necesario que nosotros recibamos la promesa del Espíritu Santo, y a través de la promesa del Espíritu Santo nosotros recibimos poder para dar testimonio de Él. No para que el mundo nos reconozca a nosotros, sino para que nosotros demos testimonio de Él. Después de esta promesa, la escritura especifica que estaban unánimes juntos. Hechos capítulo 2 versículo 1. Y a través de estar unánimes juntos, ¿qué fue lo que pasó después? Vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 2 al 4. Léelo conmigo. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Quisiera dejar de hablar mucho de esto, pero necesito que te lo metas tú hasta los huesos. ¿Está bien? Necesito que tú te metas esto hasta los huesos. Que tú entiendas que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podremos hacer absolutamente nada. Después de que nosotros vimos esto, vimos cómo Pedro y Juan oraron por un cojo en el templo La Hermosa, y este cojo fue levantado. ¿Estás aquí? Después Pedro y Juan fueron aprendidos. Después el Espíritu Santo los sacó de la cárcel. Después no se fueron a sus casas, ellos siguieron predicando. ¿Alguien recuerda cuántos se convirtieron la segunda vez que predicaron? Primero eran 3,000 y después eran 5,000. Se convirtieron 2,000 después de que ellos salieron de la cárcel. ¿Sí? Después de que los 2,000 se convirtieron, llegamos al punto en el cual Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Murieron por querer engañar al Espíritu Santo de Dios. Llegamos al punto en el cual Esteban fue apedreado. Esteban muere y les decía que a través de la sangre derramada viene un avivamiento. A través de la persecución que nosotros podamos llegar a sentir como cristianos, nosotros vamos a tener el alcance y el respaldo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios fuerte y un Dios que camina con nosotros y que jamás nos va a dejar solos. Porque su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás aquí, iglesia? Y yo necesito que tú lo creas. Yo necesito que tú lo creas todos los días. Después de que Esteban fue apedreado, viene y se levanta un hombre llamado Saulo. Se levanta contra la iglesia y este hombre estaba buscando a la iglesia para matarlos. ¿Sí? Después de esto, el Señor puso su mirada sobre él y dijo: instrumento útil me es este. Amén. Yo necesito que tú entiendas algo hoy, que no importa qué viviste, dónde estuviste, qué fue lo que pasó. Si tú pones tu mirada y tu confianza en el Señor va a poner su mirada en ti y el Señor va a decir: instrumento útil me es este. ¿Estás aquí? ¿Quién está preparado para ser un instrumento para el Señor? Amén. Yo necesito que tú entiendas que tú puedes ser un instrumento para Dios. Y de ahí nosotros pudimos ver, y recuerdo que Saulo fue cegado por el Señor. Y yo les comentaba que Saulo empezó su ministerio ciego a lo terrenal y con la mirada puesta en lo celestial. ¿Estás aquí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No me equivoqué en nada? Así fue el culto pasado, ¿sí o no? Y todo esto, si tú no estuviste el culto pasado, lo puedes ver en Hechos capítulo 1 hasta el 9. La historia se desarrolla de una manera muy sencilla. Y quiero comenzar este mensaje haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo más cercano al cielo que tú puedes estar? ¿Qué es lo más cercano al cielo que tú puedes estar? ¿Cómo es lo más cercano que nosotros podemos estar al cielo? Tenemos que entender que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos acerca cada día más y más al cielo. ¿Estás aquí? Tienes que metértelo en la cabeza que la palabra de Dios nos acerca cada día más y más, no solo al cielo, sino que nos acerca a la presencia de Dios. ¿Estás aquí? Porque en ella tenemos la instrucción para caminar por esta vida en bendición, no solamente económica, sino que abarca toda bendición. Y yo le preguntaba al Señor: ¿es una bendición solamente personal o es una bendición también grupal? Y el Señor me llevaba a mí a Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Muchos conocemos esto. Es el fruto o los frutos del Espíritu Santo, que muchos nos hace falta mucho para llegar a ellos, pero que día a día nos esforzamos. Léelo conmigo, dice: más el fruto del Espíritu es amor. Una vez más, todos juntos. Más el fruto del Espíritu es...
Mas el fruto del Espíritu es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesito que tú entiendas que la palabra de Dios no solamente nos guía, porque muchos han encerrado a Dios solamente en lo económico, o la bendición solamente en lo económico. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, el Señor nos hace entender que la bendición también abarca en la manera en cómo nosotros vivimos nuestro día a día, con las personas que nos rodean, con las personas que nos ven, con las personas que compartimos. Todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar en y con bendición. Y nosotros caminamos con y en bendición a través de darle la oportunidad al Señor de desarrollar estos frutos en nosotros. Porque estos frutos dan y traen bendición también para las personas que nos rodean. ¿Estás aquí? Y no quiere decir que vamos a llegar a ser perfectos, porque créeme, alguien que está lejos de la perfección es el hombre que tú estás viendo aquí. Porque tiene unos ratos muy tremendos, unos ratos malos, unos ratos en los cuales no quiere y saca a sus hijos del cuarto y a su esposa y le dice: mi amor, dame chance. Esa mujer que ven ahí tiene más frutos que cualquiera, porque me aguanta a mí. ¿Estás aquí? ¿Tú conoces a alguien que también tiene los frutos del Espíritu Santo? La persona que te aguanta tiene frutos, porque no es fácil aguantar a una persona que no tiene en su totalidad estos frutos. ¿Estás aquí? Porque estos frutos no solo te bendicen a ti, sino que bendicen a tu familia y a aquellos que te rodean, como ya lo dije. Repite conmigo: la palabra me bendice, me instruye hacia un camino de bendición. Repite una vez más: la palabra me bendice, la palabra me instruye hacia un camino de bendición. Y el Señor me lleva en esta tarde a Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. Y desde aquí quiero partir a lo que el Señor pone en mi corazón para la iglesia el día de hoy. Léelo conmigo. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Repite conmigo: costumbres que no están mal, pero que me limitan a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Justo antes de este pasaje, Jesús enseñaba algo a sus discípulos. El viernes los que estuvieron aquí pudieron recibir un poco de esto. Léelo conmigo. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 13 dicen así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús enseña cómo orar, pero no solo cómo dirigirte al Padre, sino también debemos de ser persistentes y aferrados. Repite conmigo: necesito ser persistente y aferrado. Nosotros, decía el día viernes, que nosotros nos aferramos en muchas ocasiones a las cosas terrenales. Y yo ponía el ejemplo, yo cómo me aferré a esa mujer que está sentada ahí en primera fila. Y ella se aferró a mí. Pero muchas veces perdemos los intereses y desviamos nuestra mirada. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios lo más que se pueda. ¿Estás aquí? En las buenas y en las malas, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios por sobre todas las cosas. Y tenemos que caminar por esta vida aferrados a lo que Él tiene para nosotros. Pensamientos de bien, dice su palabra, y no de. Pensamientos de bien y no de. No tiene pensamientos de mal. Después de esto vemos lo siguiente. Lucas capítulo 11 versículos 14 al 23, desde la Nueva Traducción Viviente, dice así: cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigieron que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Estás aquí? El reino de Dios ha llegado y está entre nosotros. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja contra mí. Esto es algo que tiene que marcar nuestra vida y nuestro corazón. Muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro diario caminar. Dios te quiere sanar, pero no quieres que oren por ti. Piensas que la gente va a pensar que tienes menos fe por el hecho de abrir tu corazón a una oración o a un hombre de Dios que camina por esta vida. Nosotros creemos en los dones. Hay dones de sanidad, y un don que es dado por Dios, dice la Escritura que es irrevocable, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu. Todos los días de nuestra vida, nuestra oración tiene que estar enfocada en que el Padre nos dé sabiduría para saber qué es lo que nos está rodeando. ¿Estás aquí? La Escritura sigue diciendo lo siguiente. Lucas capítulo 11 versículos 24 al 26. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Entonces esa persona queda peor que antes. Y todo esto te lo acabo de leer porque esto era lo que Jesús hablaba hacia la gente, y la gente se maravillaba. A algunos esto que hablaba Jesús los confrontaba.
tienes que entender que muchas veces lo que tú hablas va a incomodar a personas, va a incomodarlas y las va a sacar de quicio y las va a sacar de su lugar. Pero mientras tú hables la palabra de Dios, todo está bien. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir. Muchas veces lo que tú hables va a incomodar a las personas, pero mientras tú hables lo que está escrito en este libro, todo va a estar bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. ¿Estás aquí? Porque Dios está contigo y Él jamás te va a dejar. Muchos se maravillaban, pero también a muchos la palabra los confrontaba. Tales como estos que lo señalaban y decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Óyeme, estás viendo a un hombre que no está haciendo mal, un hombre que está haciendo bien, y aún esta gente se dignaba y se ponía enfrente de él y lo señalaban y decían que por Belcebú él echaba fuera demonios. Y otros que entendían, pero que entendían a como habían sido enseñados. Y ahí es donde necesitamos hacer una pequeña pausa. Ayúdame a regresar a Lucas capítulo 11, versículo 27. Léelo conmigo. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Repite conmigo: costumbres. Repítelo fuerte: costumbres. Los judíos tenían costumbres de alabar a los hijos o a las personas bendiciendo a la madre. Y dicen los estudiosos que era muy común entre los griegos y los romanos. Proverbios capítulo 23 versículos 25 dice así: dice, alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Aunque con una buena intención, tenemos que ver que esta mujer habló una bienaventuranza que vino después de ver lo que Jesús había hecho. Con una buena intención, esta mujer habló y dijo: bendito el vientre que te trajo a este mundo. Ella lo hizo con un corazón limpio y puro, porque era la costumbre en la cual los judíos caminaban. Y tenemos que entender que tal vez la expresión de esta mujer suavizó muchas cosas. Muchas cosas fueron suavizadas con esta palabra que habló esta mujer, y mejoró el ambiente de lo que estaban viendo, porque había una riña. Muchos entendían lo que Jesús estaba haciendo y que era de parte de Dios, pero muchos se levantaban contra Jesús y lo señalaban y le decían: hey, yo creo que preferían que Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo. Los ofendía, los confrontaba, porque no entendían cómo un hombre estaba haciendo estas cosas, y los confrontaban. Y tenemos que entender que hoy en día las cosas se están volviendo exactamente lo mismo. Tenemos que entender que no siempre conviene que las cosas se calmen. Tenemos que entender que no siempre conviene que las cosas se calmen, porque necesitamos entender que es necesario hablar lo que Dios nos ha mandado hablar. ¿Estás aquí? Aleluya. Recordemos que Jesús era perseguido por las cosas que hablaba y decía. Y en medio de todo esto, Jesús, después de escuchar lo que esta mujer había dicho, se pudo haber sentado y haber dicho: ya me salvé de esta. Porque tienes que entender que muchas veces Jesús era perseguido para ser aprendido, o incluso intentaban hasta matarlo. ¿Estás aquí? Muchas veces, donde quiera que Jesús se paraba, era perseguido para ser metido en la cárcel o incluso para matarlo. Pero Jesús no le importó lo que esta mujer había dicho, y no se sentó solamente a decir: bueno, de esta ya me salvé, ya mejor nos vamos a la siguiente y ya no hay nada más que hacer aquí.
Jesús se paró enfrente de todos y Jesús contradijo y contestó lo que la costumbre decía y no lo recibió. Más bien se paró enfrente de una multitud y dijo lo siguiente. Versículo 28, hijo, por favor. Dice: y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y eso es algo que yo necesito que tú recibas hoy. Esto habla a mi vida y me deja saber que no importa absolutamente nada de lo que nosotros hayamos escuchado o leído fuera de la Biblia. Si no está en la Biblia, no está para nada bien. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Porque yo puedo pararme en este altar, en este púlpito, y agarrar y darte un mensaje motivacional que te inspire a salir de ese lugar y salgas recargado y salgas emocionado para lo que viene para mañana. Pero yo te aseguro que como no viene de la palabra de Dios, no permanece para siempre. Porque solamente lo que la palabra dice nos bendice y permanece para siempre. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Yo necesito que tú entiendas que no importa absolutamente nada de lo que nosotros escuchemos fuera de la palabra de Dios. Y que si no está en la Biblia, no está bien. Y no solamente se trata de escuchar, sino más bien se trata de poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que recibirla, tenemos que escucharla, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque nosotros se nos ha hecho costumbre ya estar los domingos en la iglesia, cuando hay un viernes que es completamente diferente a un domingo. Hay un lunes que es completamente diferente al viernes y al domingo. Levanta tu mano si tú estuviste aquí el día lunes en la oración. Defínemelo con una palabra, hermano Daniel. Hermana Grace, una palabra: bendecido. Hermana Rose, palabra de Dios. Dani, defíneme con una palabra el día lunes en la oración. Lleno de la presencia de Dios. Y tú te perdiste un culto glorioso por no estar. Porque muchas veces ponemos cosas antes que estar en la casa del Señor. Cuando la palabra del Señor nos exhorta y nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora déjame decirte algo, iglesia: congregarte no es solamente los domingos. ¿Estás aquí? Congregarte no es solamente los domingos, porque cada uno de los servicios es diferente. Yo estoy seguro que Dios le habló a cada uno de los que estaban aquí. Hermana Abby, defíname con una palabra, por favor. Poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en la iglesia, pero cada uno de los servicios son diferentes, y es por eso que nosotros tenemos que empezar a escuchar, pero no solamente a escuchar, sino también a poner en práctica la palabra. ¿Estás aquí? Lucas capítulo 6 versículos 47 y 48 respaldan lo que el Señor habla. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la... Un ejemplo más de lo que nos habla Jesús es la siguiente. Lucas capítulo 8 versículos 15 dice: y la semilla que cayó en la buena tierra representa a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella, y con paciencia producen una cosecha enorme. Fíjate cómo la palabra de Dios, ¿cómo llamarlo? Nos narra
cómo debe de ser una persona. Nos diseña. Y muchas veces nosotros no recibimos el diseño que Dios tiene para nosotros. Un ejemplo muy hermoso de la palabra del Señor que habla mi vida siempre es Salmos capítulo 119, 105 me parece. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para cuántos la palabra de Dios es luz en medio del camino? Cuando no sabes a dónde ir, a dónde tienes que recurrir. Cuando tú tienes duda de lo que viene por delante, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios, la recibes, pero también la pones en práctica. ¿Estás aquí? Y esto deja entender algo haciendo mención de lo que esta mujer acaba de decir a Jesús. Jesús necesitaba y necesita que entendamos algo. Dile al que está a tu lado: Jesús necesita que tú entiendas algo. En este momento Jesús observó que más importante que la relación biológica con Él es necesaria la relación espiritual. Jesús puso ante cualquier relación terrenal o relación familiar biológica, puso antes la relación espiritual. Y eso muchos no lo reciben. Jesús quiere que entendamos que es más trascendente y abierta a los que quieren vivir la palabra de Dios. La bendición espiritual es más trascendente y está más abierta a los que quieren vivir en la palabra de Dios. ¿Estás aquí? Y nosotros tenemos que entender que entre más te sujetes a la palabra de Dios, más relación espiritual vas a tener. ¿Estás aquí? Entre más te sujetes a la palabra de Dios, más relación espiritual vas a tener con Él. El problema en aquellos días y aún ahora no es la pobreza de la revelación divina, sino la incapacidad de obedecer. ¿Entiendes esto? No es que hace falta una revelación o que estés pobre en revelación divina, sino que no tienes la capacidad de obedecer. No obedeces a Dios, no obedeces la palabra de Dios y no te sujetas a nadie. La expresión más común hoy en día es: yo me sujeto solamente a Dios. Pero si tú no puedes sujetarte a una persona que puedes ver, ¿cómo tú vas a expresar que te sujetas a una persona que no puedes ver? ¿Estás aquí? Por eso la palabra especifica: sujetaos a vuestros pastores, porque nosotros vamos a dar cuentas de las ovejas, nosotros vamos a dar cuenta de cada uno de ustedes. Y el día que ustedes lleguen al gran tribunal, como la Biblia establece, y ustedes le digan: pero es que yo me congregaba. Sí, pero hay muchos que se han olvidado de predicar la palabra de Dios. No te dicen qué es lo que hay después de la muerte. Después de la muerte no hay bendición si tú no viviste en esta vida sujeto a la palabra de Dios. La Biblia establece que hay dos caminos: el cielo y el infierno. El primer paso es ese: es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si tú no has tomado ni siquiera la decisión de creer y ni siquiera la decisión de bautizarte, dime tú a dónde vas a estar. Contéstate tú mismo. ¿No hay una musiquita de grillo por ahí, hijo? Porque no nos gusta entender las cosas. No nos gusta entender que si tú tienes 6, 8 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si has tenido la oportunidad de hacer cosas para Dios y no las has hecho, ¿cuál es el fin que tú vas a tener? Porque déjame decirte algo: la vida no la tenemos comprada. Desafortunadamente aquí es una avenida. Estoy orando porque necesito que me pongan 2 topes en la iglesia. Pero tú puedes toparte con un borracho todo crudo después de la borrachera de un sábado, y te puedes topar, y al salir de este lugar reprendo esa palabra en el nombre de Jesús, pero puede
pasar un camión, un carro, atropellarte y tú te moriste. El hecho de que tú viniste a la iglesia, déjame decirte algo, no te va a salvar. Es que fuiste obediente a la palabra del Señor. ¿Estás aquí? Como que se me fueron los amenes. Es que tú fuiste obediente a la palabra de Dios y tú no esperaste más tiempo. Esto no se trata de ser bendecido en la tierra. Yo te puedo dar claves para ser bendecido en la tierra. Aunque muchos religiosos estén en contra del diezmo y de la ofrenda, déjame decirte algo, los cielos se te abren. Las llaves para las finanzas no son la oración y el ayuno. El profeta Duncan vino aquí y nos enseñó algo muy especial. Las llaves de las finanzas no son la oración y el ayuno. Las llaves de las finanzas son las finanzas. Pero el hecho de que tú seas bendecido en la tierra no quiere decir que seas salvo. ¿Estás aquí? Dios me va a pedir cuentas a mí y yo te tengo que decir, no eres salvo. No eres salvo. Seas quien seas, no eres salvo. Así te lo digo. Mi hijo, si no se bautiza, no es salvo. Por más de que yo me sujete a Dios, no es salvo. Bueno, ahorita sí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero yo estoy aquí para instruir una iglesia hacia bendición, hacia la bendición no solamente terrenal, sino también la bendición celestial. ¿Estás aquí? El problema en aquellos días y aún ahora es la pobreza, no es la pobreza de la revelación divina, sino la incapacidad de obedecer. Y tenemos que entender lo siguiente, que hay entre los que solamente oyen la palabra y no hacen, y los que escuchan, reciben y hacen. Hay una gran diferencia entre los que solamente escuchan y no obedecen, y los que escuchan, reciben y hacen. ¿Estás aquí? Estos últimos podemos entender que somos los que en verdad hemos aprendido a ver a Jesús como nuestro Señor. Los que escuchamos la palabra y los que hacemos la palabra. Hemos empezado y hemos aprendido a ver a Jesús como nuestro Señor y caminamos con una promesa. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también la palabra del Señor habla en nuestras vidas en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto es algo que no tendrías acceso si no tuvieras conocimiento de la palabra. Esto es algo que tú no tendrías en tu vida, no tendrías estas bendiciones si tú no tuvieras acceso a la palabra. A través del conocimiento de la palabra tenemos acceso a la bendición de la salvación y a Jesús. ¿Estás aquí? A través del conocimiento de la palabra tenemos acceso a la bendición de la salvación y a Jesús. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, las cosas cambian. Cuando alguien conoció a Jesús aquí, ¿le cambió su vida, sí o no? Fueron poquitos solamente. Entonces eso habla a mi corazón de que realmente no has tenido un encuentro verdadero con Jesús. Te lo vuelvo a preguntar. Cuando Jesús llegó a tu vida, ¿tú notaste un antes y un después, sí o no? Gloria a Dios. Creo que ya despertaron. Tenemos que entender que nosotros conocemos a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, las cosas cambian y tú comienzas a hablar de Él y eso trae bendición a otros. ¿Estás aquí? Cuando tú conoces a Jesús, tú caminas en bendición, pero cuando verdaderamente empiezas a escuchar la palabra, tú empiezas a hablar de Jesús, y cuando tú empiezas a hablar de Jesús, eso lleva bendición a otros. ¿Estás aquí? Y nosotros estamos aquí para bendecir. Lucas capítulo 12, versículo 8 dice así. ¿Dónde está Josué? Gloria a Dios, hijo, siéntate ahí. Lucas 12, 8 dice así: les digo la verdad, a todo el que me reconoce en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también le reconocerá en la presencia de los ángeles de Dios.
Las costumbres no encaminan a ver a Dios como un objeto que solo reconocemos cuando algo bueno nos pasa. Las costumbres nos encaminan a Dios, a ver a Dios como un objeto que solamente reconocemos cuando algo bueno nos pasa, o a renegar de Él cuando algo malo sucede. Eso es lo que las costumbres de la humanidad nos han llevado a hacer. ¿Estás aquí? Es por eso que Jesús cambia todo cuando esta mujer se dirige a Él de esta manera. Bienaventurado el vientre que te trajo. Y nosotros como cristianos damos y reconocemos a María. Tenemos que entender eso. Nosotros reconocemos a María como la mujer que Dios escogió para engendrar al Hijo de Dios. Y honramos a María, pero no como el mundo lo hace. Nosotros amamos a María, nosotros la honramos, nosotros hablamos bien de ella. Ella fue sujeta, lloró como una madre llora por un hijo. Y la amamos como una hermana en Cristo. Pero el mundo nos ha llevado a ver las cosas de otra manera. Esta mujer exclamó: bienaventurado el vientre. Y no me malentiendas, no es que yo quiera poner a un lado esta expresión. Es que tenemos que entender que hay cosas que son prioridades, que no podemos desviar la mirada de lo que Dios necesita. Hay una comparación tremenda en esta porción, y no hecha por un hombre, sino por mismo Jesús, Dios en la tierra. El mundo tiene a María en un lugar que simple y sencillamente el mundo desconoce. No sabe ni siquiera lo que están haciendo y cómo están ofendiendo a Dios de la manera en cómo lo hacen. Porque cuando una mujer dice bienaventurado el vientre que te trajo, refiriéndose a una mujer, Jesús automáticamente contesta lo siguiente en el versículo 28. Estoy a punto de terminar, pero necesito que entiendas lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hace mención que es más bienaventurado aquel que escucha y hace la palabra de Dios aún que su misma madre. ¿Estás aquí? ¿Estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de decir hoy? O sea, que el mundo quiere llevarnos al punto en el cual hagamos a un lado al mismo Dios, a Jesús mismo. Y este no es un mensaje que cualquiera va a recibir, lo siento, pero necesitas entender que Dios necesita que nosotros nos rindamos a Él en un 100%, y que no hay nadie antes que Dios, es Él. Y que después de eso Jesús mismo agarra y compara a sus hermanos, los que leen la palabra y los que hacen la palabra, y la ponen en el mismo lugar. Y eso impacta a muchos. Créeme, para mí es difícil agarrar y hablarlo, porque tal vez pudieran decir: pastor, se van a ir muchos de la iglesia. Estoy aquí para hablar la palabra del Señor. Estoy aquí para hablar la verdad, pero no solamente haciendo énfasis en lo que Jesús habló poniendo por un lado a su madre, sino más bien porque yo necesito que la iglesia entienda lo bienaventurado que es. ¿Entiendes esto? Porque no desvíes la mirada. No se trata de ver quién es más, si la madre de Jesús o los discípulos que obedecen la palabra. Se trata de que tú logres entender los pensamientos que tiene Dios de ti. En esta hora yo hablo a tu vida y hablo a tu corazón para que tú logres entender que Dios necesita que tú entiendas que tú eres bienaventurado. Pero no eres bienaventurado nada más por estar sentado en una silla un día domingo. Eres bienaventurado porque escuchas la palabra del Señor, porque la lees, pero sobre todo porque haces lo que la palabra del Señor dice. ¡Ay, santo! ¿Estás aquí, iglesia? Yo quiero hoy
tratar de hacerte entender esto. Había puesto la palabra exhortarte, pero muchos no la reciben. Pero cuando alguien exhorta a alguien, no es que lo va a regañar, es que yo agarro y te saco del hoyo donde estás y te pongo en el camino y te instruyo por el camino y trato de decirte, necesito que tú entiendas que no es por allá, es por aquí. Y necesito que tú recibas esta exhortación el día de hoy, porque yo estoy aquí para exhortarte a que hagas las cosas mejor. Yo estoy aquí hoy en esta mañana para exhortarte a que tú tienes que vivir conociendo y escudriñando la Escritura, escudriñando la palabra del Señor, porque ciertamente hemos dejado de recibir muchas bendiciones por falta de conocimiento y por falta de revelación. Y quiero terminar este tiempo leyendo una porción de la Biblia que bendice mi vida. Y espero que tú hayas entendido lo que el Señor pone en mi corazón para plasmar en ti hoy. No se trata de quién es más, si de la madre de Jesús o los discípulos. No se trata de ver si María es más que yo o no. Yo estoy seguro que esa mujer vivió sujeta a lo que su hijo le habló y le dijo, y está a la diestra del Padre. No porque se lo merecía, simple y sencillamente porque Jesús pagó el precio en una cruz también por ella. ¿Estás aquí? Y hoy yo necesito que tú entiendas que tienes que esforzarte todos los días de tu vida por caminar de una manera digna. Créemelo, yo puedo hoy decírtelo con mucho ímpetu, con mucha energía, pero estoy a punto de romper en llanto. Porque en los últimos días el Señor no solamente ha hablado a mí, sino ha hablado a muchos hombres y mujeres de Dios. Hace unas semanas atrás yo le decía a mi hermano Bull, le decía a Josué, le decía, creo que mi hermano Raúl, le decía incluso a La Paz, digo, mi amor, yo siento que nosotros no vamos a ver la muerte y necesitamos estar preparados. Cristo viene y hay una iglesia que no está preparada. Y sabes, algo que más me duele es que no estamos luchando solamente contra los incrédulos de este tiempo, contra aquellos que no han creído en la palabra. Estamos incluso luchando contra los mismos cristianos evangélicos. Porque sí, es verdad, todo lo que escriben en la página, hermano Jorge, es verdad. Hay muchos que se han desviado de la palabra y hay muchos que están enfocados en trasquilar a las ovejas y en robarles y en pedirles. Pero vive Jehová, en que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a aceptar el ministerio, pero yo necesito que tú bendigas mi casa, que tú bendigas mis finanzas. Para la gloria de Dios, hoy, gracias a esa mujer y a ese hombre que ven sentados ahí, que son mis hermanos, que ellos se esfuerzan todos los días y son buenos administradores y me apoyan a mí en los negocios que el Señor nos ha podido llevar a emprender. Hoy yo puedo estar 100% para ti, iglesia. Y muchos me han escuchado decir desde este altar que no dependo de tus finanzas. No, o sea, no es eso, es que Dios ha sido bueno y me permite a mí predicar la palabra tal y como está escrita. Porque sí, hay muchos que solamente están enfocados y eso les molesta. Que yo me pare aquí y te diga arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Les molesta que yo me pare aquí y les diga a una iglesia, Cristo viene en cualquier momento y tú necesitas estar preparado, porque si no estás preparado te vas a quedar. ¿Sabes? Esto yo no te lo digo para quedar bien contigo. Yo te lo digo porque tengo una asignación de parte de Dios. Y te lo digo porque te amo, porque amo las almas, porque necesito que tú entiendas que tienes que dejar costumbres a un lado y tienes que enfocarte en lo que verdaderamente importa, que es la venida de Jesús,
que es la lectura de la palabra del Señor y que es hacer lo que la palabra del Señor nos manda. ¿Estás aquí? Y yo quiero saber hoy, ¿sabes? Lo voy a hacer porque en mi corazón el Señor me lo pone, y siempre he tratado de ser un instrumento de parte de Dios. Hay personas aquí que necesitan pedirle perdón a Dios. Ne ureke shamaya ki hablas hoy. Pero no porque tú vengas a este altar hoy te sientas evidenciado. Ten un corazón humilde y ven a este altar y reconcíliate con el Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Porque tú necesitas hacer a un lado costumbres y necesitas tomar decisiones para Dios. Si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesús y quiere hacerlo hoy, te voy a pedir de favor que vengas a este altar en el nombre de Jesús. Ahora, levántate de tu lugar, por favor. Y si hay alguien que quiere pedirle en algo, no me digas que yo necesito que tú esto lo arregles con Dios en un altar. Ven a este altar en el nombre de Jesús, porque yo quiero orar por ti para que el Señor fortalezca tu vida. Ibra shekei amai andela baso halai. Vamos, tengo tiempo, no te preocupes. Un aplauso a Dios, por favor, por estos jóvenes. ¿Alguien más hoy? Mira, dale un aplauso al Señor por la vida de esa joven que tiene ahí. Su palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Mira, aquí no es un club de perfectos. Aquí todos somos imperfectos, tratando de llegar a la perfección que la Biblia habla y dice. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser arregladas. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo oro. No te quedes en tu lugar. Si tú quieres venir a este altar, yo quiero orar por ti, por favor. Yo oro. Ni urei kamai shekanda lavasoy. Ni raba o shekamai. Santo es el Señor. Porque hay una atmósfera de restauración hoy. Y raba shendanai aquí hablas hoy. Ni ma shekamai ke blahondalai aquí hablas hoy. Ni más. Y rababai que mai shendoloi. Y rababai que mandali hablas sohali. Santo, santo, santo. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Y roi shema waike. Ahora, Señor, ahora llena corazones, Señor. Llena corazones, Señor. Cada uno de estos corazones que hay en este altar, Señor, son corazones de servicio, que te sirven, Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Padre. Y esta hora, Señor, yo oro a ti para que seas tú, Señor, fortaleciendo. Ibra oshe kamai kendai. Ibabando ro weshe.
siente la presencia de Dios. Dios está en este lugar y Él está tomando control de toda situación, porque no necesitas ser perfecto para servir a Dios. No necesitas ser perfecto para servir a Dios. Solamente necesitas un corazón contrito y humillado. Esos corazones son los que busca Dios. Oh Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Yo sé, Señor, que tú cumplirás tu propósito en ellos. Yo sé, Señor, que tú obrarás en sus vidas. Yo sé, Señor, que tú los llevarás cada día en aumento, Señor. Que tú tienes un plan perfecto para ellos. Que tú, Señor, los levantarás en el poder del Espíritu Santo. Costumbres, Señor, nos han privado, y hoy en el nombre de Jesús nos damos cuenta que nosotros somos bienaventurados, Señor, por el simple hecho de caminar en tu palabra y hacer lo que tu palabra dice. Señor, en esta hora yo te pido que tú fortalezcas la vida de tus hijos, que tú fortalezcas cada área de sus vidas. Señor, que seas tú obrando. Señor, si hay alguien en la silla, Señor, que necesita ser restaurado, Señor, que necesita ser tocado por ti, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú seas obrando. Padre, te doy gracias por tu presencia. Sigue obrando, Señor, en nosotros. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Padre. Oh Señor, sigue obrando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero compartirte esta porción de la Biblia. Ahí donde estás, recíbela y guárdala en tu corazón. Salmos capítulo 119, versículos 105 al 12. Quiero que lo guardes y que sea una guía para ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Padre, hoy yo te pido que tú selles esta palabra en nuestros corazones. Señor, que donde quiera que vayamos y cualquier situación, nosotros nos acordemos, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Aunque, Señor, los impíos hayan querido, Señor, hacernos tropezar, nosotros guardamos tus estatutos, guardamos tus mandamientos, y no hay absolutamente nada ni nadie, Señor, que nos pueda quitar ni robar de tu presencia, Señor. Padre, en esta hora yo oro por tu iglesia, Señor, y por lo que viene por delante. Señor, tu venida está más cerca que nunca y nosotros lo sabemos. Queremos estar preparados, pero solamente estaremos preparados, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia y a través, Señor, de nuestra obediencia. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que nuestro anhelo sea honrarte a ti, escuchando, leyendo y siendo hacedor de tu palabra. Señor, esto te lo pedimos ahora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, yo no sé si tú puedas darle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Y brava shekamai que manda la basoy. Y rababa shenda namakia blasai. Y va o shekamai que. Si le buscas
se Iro manifiesta. Ishekamai Si ke le andalabashe. adoras, Él se manifiesta. Ni urei Si Ushekamai. le llamas, Él se Reba manifiesta. Waishekamandi labasi. Bro amama shendorui. Si le buscas, Él Se se manifestará. manifestará. Si le adoras, Nibra Él se Oshekamaki. manifestará. Si le llamas, Te bendigo. Él se manifestará. Ni ureba baba shekamando loco y keblashi. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, si le adoras, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se manifestará. Él se manifestará. Yahweh manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Nima Manifestará. Si le buscas, se manifiesta. Si le adoras, se manifiesta. Si le llamas, se manifestará. Si le buscas, se manifestará. Gracias, Si le Espíritu Santo. adoras, Gracias, Espíritu Santo. si le Gracias, llamas, Espíritu Santo, por tu se presencia. manifestará. Niba Ushenanamai. Gracias, Señor. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Dale fuerte el aplauso al Señor. Vamos, dáselo, dáselo. Santo es el Señor. Qué bendición. Iglesia, ponte sobre tus pies, por favor. No pudimos hacer la dinámica cuando iniciamos, pero hoy nos visita. Ay, ya se fueron. No pude darles la bienvenida. Miss Carlita. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Ya todos somos casi de casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a despedir la transmisión. Recuerda, el próximo fin de semana es Profetiza 2022. Tiempos de cumplimiento. No te puedes perder la bendición de poder estar aquí. Estamos emocionados por lo que Dios va a hacer en este tiempo y queremos que tú seas parte de. Levanta tus manos ahí donde estás. Dice la palabra en la transmisión, levanta tus manos. Si quieres doble bendición, levántalas. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Que Dios te bendiga. Dale fuerte el aplauso a Dios acá arriba.